buenos días. Un saludo especial en nombre de la doctora Gloria Estela López Jaramillo, presidente del Consejo Superior de la Judicatura y de los demás magistrados que integran la corporación. Bienvenidos a esta conferencia virtual denominada Teoría Jurídica, Praxis e Historia, y que hace parte del ciclo de capacitación en Filosofía del Derecho. El derecho ha sido objeto de reflexión abordado por diferentes posturas del pensamiento filosófico y jurídico a lo largo de nuestra historia. Esto ha generado una multiplicidad de teorías jurídicas que han sido producto de un contexto histórico específico, planteando problemas, preguntas y soluciones desde presupuestos diferentes y en algunos casos contradictorios. Entre las diferentes teorías podemos destacar el derecho natural, el positivismo jurídico en sus diferentes variantes, el realismo jurídico, el análisis económico del derecho y los estudios críticos del derecho, entre otras teorías. La necesidad de reflexionar sobre nuestro presente nos obliga a formular la pregunta acerca de la vigencia de los postulados de las diferentes teorías jurídicas, lo que permite, por un lado, reconocer la tradición y dialogar con ella, y por otro, renovar los problemas y categorías de la teoría jurídica. Para la Administración de Justicia, estas reflexiones propician un escenario de discusión que se enriquece con la práctica judicial y esta, a su vez, se ve fortalecida con la toma de elementos de la teoría jurídica que, sin duda, contribuyen a robustecer la motivación de las decisiones judiciales. En el día de hoy tenemos el gusto de contar con la participación del doctor Andrés Molina Ochoa, abogado de la Universidad del Rosario, doctor y magíster en filosofía de la Universidad Estatal de Nueva York, en Binghamton. Actualmente es profesor del Departamento de Historia y Filosofía del South Texas College, donde ha trabajado e investigado principalmente temas de teoría jurídica y justicia transicional. Tan pronto finalice la exposición, nuestro conferencista invitado dará respuesta a alguna de las preguntas que ustedes tengan a bien formular a través del chat de participación. Las inquietudes técnicas sobre conexión, registro y evaluación de esta actividad serán atendidas con mucho gusto por nuestros servidores de la Escuela Judicial. Doctor Andrés Molina Ochoa, es un gusto tenerlo con nosotros. Bienvenido, tiene el uso de la palabra. Muchas gracias, doctora Marilucero Novoa, directora de la Escuela Judicial. Un saludo extensivo a la doctora Gloria Estela López Jaramillo, presidenta del Consejo Superior, y a todos los servidores y servidoras judiciales y demás personas que se han conectado a esta videoconferencia. Bueno, la conferencia que voy a presentar hoy es una introducción crítica a la teoría y praxis de las diferentes teorías jurídicas. Mi interés es responder a dos tipos diferentes de preguntas. La primera es ¿para qué sirven las teorías jurídicas más influyentes o algunas de las más influyentes? Y la segunda es intentar responder esta pregunta anterior con otra pregunta, y es ¿qué problemas intentaron resolver o pueden resolver las teorías jurídicas? Hay algunos comentarios que quisiera hacer antes de empezar mi exposición. La primera es que esta presentación es histórica. Yo voy a recorrer un poco me voy a preguntar un poco por qué surgieron estas teorías y ese contexto histórico va a ayudarnos a responder las preguntas que nos hemos hecho. Y mi objetivo no es reconstruir los postulados de cada teoría, en parte porque muchos de ellos ya ustedes los conocen. Más bien lo que quiero es hacer una crítica a la recepción que hacemos de ellas, y por crítica quiero mirar como las condiciones de posibilidad de aplicación de estas teorías en nuestro quehacer diario. Bueno, por teoría jurídica yo entiendo, y creo que con la mayoría de académicos hoy en día, entiendo una teoría que intenta responder una o estas tres preguntas. ¿Qué es el derecho? Y por eso nos preguntamos por un elemento diferenciador, o sea, ¿qué distingue el derecho de otras órdenes normativos como la moral? ¿Qué son y cuáles son las normas jurídicas? ¿Y cómo deben interpretarse las normas jurídicas y cómo se interpretan? Digamos que este es un reto que yo me quiero colocar empezando como una versión escéptica. Es decir, yo quisiera empezar como con el reto de decir, mire, esto parece no tener mucho sentido hoy en día. Y después, con la reconstrucción histórica, explicar por qué sí puede o no tener sentido.
Entonces, empecemos por la primera pregunta, ¿qué es el derecho? Entonces, si ustedes se ponen a ver, para una persona que camina por la calle normalmente, pues la pregunta ¿qué es el derecho? No la afecta. Así la persona esté siguiendo normas, por ejemplo, jurídicas, cuando se detiene un semáforo en rojo o cuando, por ejemplo, camina por la calle y obedece normas de respeto a la propiedad privada de los demás, pues la pregunta sobre qué es el derecho no parece muy importante. Tampoco para un juez, o sea, un juez puede decidir sus casos sin responder qué es el derecho. Así que yo creo que es una pregunta que en inicio parece no importante. La segunda pregunta, ¿cuáles son las normas jurídicas o qué son las normas jurídicas? Tampoco parece muy relevante. Pues, o sea, la pregunta de por qué tienen en particular las normas del derecho comparadas con las normas del ajedrez o demás, o las normas éticas o morales, en qué son diferentes, tampoco parece una pregunta muy importante. Uno diría que más bien esta es una pregunta que se hacen aquellos dedicados a las teorías de juegos, más que una pregunta que le importa a los jueces. ¿Cuáles son las normas jurídicas? Y aquí hay varias preguntas. Uno, ¿cuáles son las normas jurídicas en general o cuáles son las normas jurídicas del país? Y esta segunda pregunta, que sí parece muy relevante, pues es un poco alejada de lo que el derecho de lo que las teorías jurídicas han contestado. Yo siempre pongo, por ejemplo, un ejemplo que de hecho no es mío, se lo escuché a otro profesor, sobre la experiencia que él tuvo con las cartillas que se ponen para presentar una demanda. Eh, Así es, esto no está en una norma, pero la gente lo sigue. O sea, esto en el fondo es una norma jurídica, pero uno no va a llegar a la conclusión de que es una norma jurídica leyendo una teoría, sino en la praxis cotidiana de un juzgado. Entonces yo diría que sí y no. ¿Cómo deben interpretarse las normas jurídicas? Parece algo clave en el quehacer de los jueces. Sin embargo, si uno mira lo que hacen los jueces, tampoco es que los jueces interpreten muy profundamente las normas jurídicas. Muchas de las normas jurídicas simplemente las aplica uno sin pensar mucho. Por ejemplo, ¿qué debe tener una persona para poder contraer matrimonio? Pues eso no necesita una interpretación más profunda más allá de seguir unos requisitos. O muchas de las normas de los procesos penales, el problema no es interpretar la norma, sino interpretar los hechos, es decir, encontrar si esta persona fue o no culpable. Igual también en muchos procesos civiles. Claro está que hay casos que llegan a la Corte Constitucional o hay preguntas constitucionales en nuestros casos en los que se hace esa pregunta, pero yo diría que eso es más bien marginal. Entonces, con ese reto, hagámonos la pregunta, ¿podemos explicar por qué es importante la teoría jurídica hoy en día? Y yo creo que para contestar eso es importante mirar como el contexto histórico de cada teoría y, y empezar a sacar nuestras propias conclusiones. Voy a empezar con la primera teoría, que es la teoría del derecho natural, o por lo menos la primera teoría que históricamente aparece, en mi opinión. Y diría que esta teoría tiene tres momentos y tres formas de entenderse diferente. La primera es un momento que es el derecho natural como se entendió por San Agustín y Santo Tomás. Y aquí ya hay varios siglos de diferencia entre uno y otro y dos posturas muy distintas, pero por tiempo las vamos a unir. La segunda es el derecho natural como se entiende después de la Segunda Guerra Mundial. Y la tercera es el derecho natural como se entiende por el movimiento neoconservador en Estados Unidos. Si uno mira, esto es sacado de Wikipedia, no porque yo confíe en Wikipedia, sino porque explica un poco la noción que la gente tiene del derecho natural. Uno ve que el derecho natural se entiende como la teoría según la cual una ley injusta no es ley. Y se atribuye a un texto de San Agustín, a el libre albedrío y luego a Santo Tomás. Esta visión tiene varios problemas. Si uno lee a San Agustín del libre albedrío, uno ve que la pregunta que él quiere responder no es ni qué es el derecho, ni qué es la moral, sino si Dios es el autor del mal. En otras palabras, si yo obedeciendo una ley divina puedo cometer el mal. Esa es la pregunta que San Agustín está intentando responder. Y su respuesta, ustedes la pueden leer acá, es que, fíjense que él es un poco ambiguo. Él está diciendo, no es justa la ley que permita al viajero dar muerte al ladrón. Y luego dice, miren que al inicio él no dice no existe, sino que no es justa esa ley.
Y luego se pregunta, ¿acaso nos atreveremos a decir que estas leyes son injustas o más bien que son nulas? Pues a mí me parece que no es la ley la que es injusta. Entonces, varias cosas yo quisiera apuntar acá. Una, que San Agustín no está haciendo una jurídica en el sentido de que San Agustín no nos está diciendo que es el derecho. Dos, está más bien dando una postura ética frente al derecho. Si la norma es injusta, no la debemos obedecer. Y tres, que no es claro la afirmación de que la norma injusta no es derecho, no es tajante, es un poco ambiguo. Esto se ve más claro si analizamos los textos de Santo Tomás que están discutiendo a San Agustín en la Suma Teológica. El texto es un poco largo. Ustedes saben que Santo Tomás escribía en disertaciones, entonces él básicamente lo que hacía era colocaba la opinión de otra persona, la contrarrestaba y daba los argumentos a favor de su opinión y en contra de la suya, los rebatía. Si ustedes miran en este segmento de la Suma Teológica, Santo Tomás es también ambiguo, pero yo creo que nos da bastantes luces sobre lo que ellos están entendiendo por derecho natural. Santo Tomás afirma, la ley si no es justa no parece que sea la ley, esto es la cita de San Agustín, por lo cual tales leyes no obligan en el foro de la conciencia. Miren que Santo Tomás no está diciendo que las leyes no existen, no está diciendo que una ley injusta no es ley, está diciendo que no son obligatorias, que esas normas que están en contra fundamentalmente de la ley divina no deben obedecerse. Ahora bien, ¿es esta teoría una teoría jurídica? Yo diría que no, ni en Santo Tomás ni en San Agustín. Son posturas éticas respecto de la ley y en Santo Tomás obviamente no hay tiempo de analizarlo, hay toda una reflexión sobre el concepto de ley, pero aquí el ley no es la ley humana, sino es la ley divina, entendida como las leyes que da Dios que me permiten, usando la razón, encontrar su voluntad. ¿Tiene aplicación hoy en día esta teoría? Pues yo digo que sí, como una postura moral, que unos pueden aceptar y otros pueden rechazar. Y como toda postura filosófica, tiene cierto impacto en nuestras vidas diarias, pero no significa pues, ni que sea la correcta. Sin embargo, yo no creo que sea puntualmente jurídica, o sea, especialmente relevante en el derecho. Uno puede ver eso un poco cuando estudia los libros que la analizan. O sea, este es uno de los libros más enseñados en Estados Unidos sobre ética, que es un texto de Mark Timmons. Y si ustedes ven el índice, la teoría del derecho natural está como otra teoría ética, como otra teoría de ética normativa, como el utilitarismo de Bentham, como la deontología de Kant. Es decir, lo que entendemos por derecho natural bien puede entenderse como una teoría ética y es relevante para el derecho como toda otra teoría ética, pero no propiamente como una teoría jurídica. Vamos a hacer un salto en el tiempo muy grande y vamos a ir al origen del positivismo con el famoso texto La providencia de la jurisprudencia determinada, escrito por John Austin. Las otras dos escuelas de derecho natural las vamos a ver luego porque son posteriores en el tiempo. Austin también tiene un problema que es muy diferente, tiene un problema muy diferente al de Tomás de Aquino y San Agustín. El problema de Tomás de Aquino y San Agustín es un poco discutir la influencia de la moral cristiana en un mundo que está rodeado de paganos y en un mundo en un mundo en el cual el cristianismo está en conflicto. La pregunta de Austin es muy distinta. Austin Bentham lo recomienda para ser profesor de la Universidad de Londres y Austin no tiene ni idea qué enseñar. Entonces Austin se va para Alemania, estudia el famoso debate entre Thibaut y Savigny. Este debate es muy interesante, pero no tengo tiempo en esta conferencia de hablarlo. Para aquellos que les gustan los libros, los cuentos para niños, en Los Hermanos Grimm hay parte de este debate porque ambos hermanos eran abogados. Y en esas historias románticas que ellos encuentran hay parte de esta discusión jurídica. Pero bueno, Austin va a Alemania y viene con una idea. Hay que enseñar derecho como una norma, hay que buscar qué es universal en el derecho para enseñar a los estudiantes. ¿Y qué es universal en el derecho? Una ética, que es la ética utilitarista de Bentham. Pongan atención que el positivismo en sus inicios, y yo diría que en todos los autores, con excepción de Kelsen y unos pocos,
Nunca sostuvo la tesis de que la moral era relativa, no existía. Austin era un utilitarista y como tal creía que había una norma ética y era el principio de utilidad. Y lo segundo universal que había es que el derecho había unas normas dadas por un soberano, que en su caso obviamente era la reina. Entonces, él entiende el derecho como las órdenes dadas por el soberano, entiende que este derecho existe, así sea inmoral, pero yo en casos en los cuales el derecho es relativamente injusto no debo obedecerlo. Muy similarmente a Santo Tomás. Austin va a decir que dado que el castigo, si yo obedezco las leyes éticas, es el infierno, voy a sufrir más en el infierno que en la cárcel. Luego hay casos en los cuales debo desobedecer las normas jurídicas. Es esta una teoría jurídica. Aquí pongo la foto de la esposa porque el segundo libro publicado por Austin fue editado por la esposa. Y la esposa es fundamental en Austin porque Austin fracasa como profesor. Es la teoría jurídica que le enseña a nadie, le presta atención. Sus libros no son leídos, son recuperados mucho después de su muerte. Y el segundo libro que le escribe, de hecho lo publica su esposa después de que se muere. Entonces aquí hay parte de creación de su mujer. ¿Es útil esta teoría? Yo digo que es útil en el sentido parecido al de Santo Tomás. Nos dice que debemos desobedecer las normas que son injustas y nos da un concepto general de derecho. Quizás por esto podríamos hablar de aquí sí de una teoría jurídica. No obstante, a mí la idea de un concepto universal de derecho que apliquemos a todas las culturas me parece muy problemático. Y me parece muy problemático porque cada cultura tiene nociones de derecho y pensar un elemento que vincule a todas esas culturas me parece muy complicado. Y yo coloco un análisis análogo que es el de la religión. O sea, en la filosofía de la religión se preguntaron muchas veces qué tenía de común. Hay un autor muy famoso en eso que es Audí, establece como unos elementos que tienen en común las religiones. Y si uno se pone a ver, no los encuentra. O sea, ¿qué es una religión? Bueno, la creencia en un Dios. Pues el budismo no cree en dioses, el confucianismo tampoco, el taoísmo tampoco. La creencia en textos sagrados. Bueno, tampoco hay textos propiamente sagrados en el budismo. Sí hay textos con una influencia importante, pero uno decir que el Pali Canon es sagrado en la forma que la Biblia lo es bastante equivocado. Entonces hay autores como Jonathan Smith que dice, mire, la religión es un término creado por académicos para sus propósitos intelectuales y es a ellos quienes corresponde definirlo. Es un concepto genérico de segundo orden que establece un horizonte disciplinario. Yo creo que lo mismo es en el derecho. Entonces, el derecho es un concepto que nosotros creamos para analizar una realidad, nosotros los académicos. Entonces, esa pretensión de Austin de crear un concepto universal del derecho me parece que es poco útil hoy en día. Y su idea de pensar que las normas muy injustas no deben ser obedecidas, pues eso ya venía de antes, en eso tampoco es muy innovador, y en eso el naturalismo y el positivismo son iguales, así a nosotros nos hayan enseñado eso distinto. Ahora bien, todo este pensamiento positivo utilitarista va a ser muy importante en Colombia y en América Latina. Si uno lee los textos de Miguel Antonio Caro y luego después la influencia de muchos pensadores latinoamericanos con el cardenal Messier, uno va a ver que hay una disputa entre el derecho natural, y aquí entendido como el derecho natural aristotélico tomista, con las vertientes utilitaristas positivistas influenciadas por Bentham y John Stuart Mill. Un poco la tesis de Caro y de su gente, si ustedes leen, por ejemplo, sus escritos, es esta visión utilitarista es inmoral, esta visión utilitarista está en contra de nuestras visiones cristianas y hay que volver a ese derecho natural que nosotros enseñábamos. Hay unos escritos que Miguel Antonio Caro le hace el rector del Rosario en esa época a Carrasquilla y en ese tono. Y dentro del liberalismo va a ser lo opuesto. La moral es relativa. Miren y verá que la idea de que la moral es relativa es como una respuesta del positivismo a la versión de que, de que la verdadera moral es el derecho natural. Pero es una respuesta colombiana. No es el positivismo como se pensó por Austin o por Bentham. Un poco lo que los políticos liberales están diciendo es, dado que el monopolio de la moral parece tenerlo esta versión conservadora de Caro, nosotros vamos a decir que la moral es relativa y debemos seguir el Estado, la visión del Estado, el positivismo del Estado. Bueno.
Vamos a hacer otro movimiento, otro cambio de siglo y vamos a ir al fin de la era Lochner en Estados Unidos y la aparición del realismo estadounidense. Esto es otro movimiento muy importante, quizás para mí el más importante o el segundo más importante en la historia de la teoría jurídica. ¿Qué pasa? Hay una crisis económica brutal, los estadounidenses están aguantando hambre, tienen un presidente que intenta cambiar las nociones de economía para que la gente no se muera de hambre, y la Corte Suprema seguía unos principios de interpretación de la época anterior que se llamaba la época Lochner, por un caso que es Lochner versus Nueva York, y le tumba todas estas medidas. Roosevelt intenta cambiar todo eso, incluso intenta modificar las normas para que haya más jueces y fracasa. Entonces, Roosevelt, hasta que logra nombrar sus propios jueces, está pues está enfrentado con la Corte Suprema. Y estos nuevos jueces tienen esta idea: ¿cómo vamos a crear un nuevo derecho que nos permite cambiar todos estos precedentes y nos ayude a implementar este modelo económico nuevo de Roosevelt? A la par hay una pregunta por cómo enseñar el derecho, que empieza con una crítica a Christopher Columbus. Christopher Columbus Langwell es este señor de acá, que era el decano de Derecho de la Universidad de Harvard, y él había había creado como la idea de que el derecho debía enseñarse como una colección de principios y reglas, y que básicamente uno entendía lo que era el derecho yendo a una biblioteca a estudiar las normas y los principios. Sin embargo, esta es una época en la que está apareciendo la sociología. Durkheim crea la primera facultad de sociología. Hay toda una revolución en el lenguaje con la filosofía analítica, la aparición de los escritos de Frege. Y entonces ya la idea de que el derecho es solamente un conjunto de normas y principios se empieza a cuestionar. Entonces, esto a la par de la crisis que estaba dando, genera un movimiento en el cual el juez se entiende no como un lector de normas y principios, sino como una especie de ingeniero social que a partir de lo que está viendo interpreta el derecho, crea el derecho para lograr unos fines sociales, unos fines políticos. Y esto va a ser fundamental en la historia de Estados Unidos porque reivindicaciones sociales que habían luchado las minorías por décadas empiezan a ser posibles. Una de ellas es la abolición de la discriminación. Por décadas, los afrodescendientes, los afroamericanos, habían intentado acabar con la segregación, y hay un momento en que ellos se dan cuenta que por el Congreso no pueden, pero si insisten en la Corte a lo mejor lo logran. Y ellos tienen su mayor logro con la famosa decisión de Brown versus Board of Education en 1954, en la que logran acabar con la segregación. Entonces, aquí está el juez haciendo políticas sociales, políticas económicas que eran más que necesarias en Estados Unidos, y es el culmen como de ese movimiento realista que le dice que empieza a comienzos del siglo XX y que va a tener como digamos que su momento de mayor apogeo en estas décadas del 50-60, en que los jueces están diciendo: yo tengo que intervenir en la sociedad, las normas no determinan mi decisión, yo soy libre en mi decisión y puedo alcanzar una serie de fines políticos y económicos. Si ustedes hablan con los magistrados auxiliares o magistrados de Colombia después de la Constitución del 91, las primeras cortes, ustedes ven que hay mucho de realismo en esas ideas. De hecho, ellos llamaban a esta escuela el nuevo derecho y hacían muchas ilusiones al realismo. Esta es una foto de Ciro Angarita. ¿Y por qué? Porque un poco la idea era: el Congreso no ha sido capaz de resolver estos problemas sociales que llevaron a la Constitución del 91. Rolfo Arango en un texto dice: la política estaba cooptada por el Congreso y que había que volvérsela a las Cortes. Las Cortes empiezan a pensarse a sí mismas como una forma de hacer transformaciones sociales que el sistema político del Congreso no era capaz, que el sistema político, con todos los problemas que tiene el Congreso colombiano, era incapaz de hacer. Bueno, ¿es esta una teoría jurídica? Yo diría que sí. Se está preguntando qué es el derecho, se está preguntando cómo interpretar las normas, y es útil en muchos sentidos. Es útil para el que está en la calle preguntándose por el juez. Hasta esta época, bueno, y en esto el realismo no es único, ya había otras escuelas, el juez Mañó en Francia, hay otras escuelas que se estaban haciendo esta pregunta, pero ya hay como una conciencia más fuerte, más distribuida en la sociedad,
de utilizar a los jueces como agentes políticos y empieza a cuestionarse el papel del juez. O sea, ya sabemos que el juez no es simplemente una voz del legislador, como decía Montesquieu. Ya sabemos que el juez también tiene intereses políticos. Ya sabemos que el juez también persigue algo con sus decisiones. Entonces ahora, para la gente está la pregunta, bueno, hay que mirar qué está haciendo este juez, hay que mirar cuáles son sus intereses y hay que intentar lograr los cambios usando este conocimiento que ya tenemos. Y obviamente también es importante para los jueces como crítica de lo que hacen. El juez empieza a preguntarse, ¿ellos son agentes de quién? O sea, ¿a quién responden ellos con sus decisiones? ¿Qué es lo que buscan con sus decisiones? ¿Cuáles son los objetivos que ellos buscan tener? Otro importante hito, diría que el más importante con el surgimiento del realismo es la Segunda Guerra Mundial. Y aquí aquí hay muchas preguntas que van a surgir que ameritan una reflexión desde la teoría jurídica. Hay una aparición del derecho natural muy fuerte y este es un segundo momento del derecho natural, esta es otra versión del derecho natural. Y quizás uno de los autores más importantes aquí es Radbruch, Gustav Radbruch. Y Radbruch se hace como dos preguntas. Una, ¿cuál es la influencia de nuestro entendimiento del derecho en las masacres cometidas por los nazis? ¿Cómo es posible que jueces venerados se prestaran a las atrocidades que cometieron los nazis? Y una segunda pregunta es, ¿cómo vamos a juzgar a estos criminales si muchas de sus acciones eran legales desde el punto de vista de las normas nazis? Radbruch va a tener una posición, o sea, una de las preguntas que se hace Radbruch sobre cuál es la responsabilidad del derecho va a ser contestada por otros autores y esto va a generar una discusión muy interesante en la teoría jurídica. Este es Lohn-Fuhler. Fuhler pensaba que un sistema jurídico por sí solo previene atrocidades como las nazis. Fuhler pensaba que si las normas son públicas, no retroactivas, no se iba a continuar, o sea, no se iban a producir esos crímenes, se iban a evitar, se podría evitar todo lo que hicieron los nazis. Esta es una línea de investigación que la teoría jurídica, en mi opinión, no ha seguido como debiera seguir, y se ha mudado hacia otro aspecto de la teoría jurídica, del cual voy a hablar un poco más tarde. El segundo problema de Radbruch es cómo juzgar a los nazis, si ellos aparentemente hicieron actos legales. Y la respuesta de Radbruch es, las normas de nazis eran inválidas, no existían, porque estaban en contra de la moral, eran excesivamente injustas. Luego los nazis deben ser juzgados según las normas de la Constitución de Weimar. Pónganle ojo que aquí hay un acento muy fuerte en la idea de que la norma injusta no es derecho. O sea, y aquí es donde esa concepción que es ambigua en Santo Tomás y en San Agustín se vuelve radical. Y se vuelve radical por un contexto histórico. Hay que juzgar a los nazis y hay que meterlos a la cárcel, así ellos hayan actuado con base en normas válidas. Pero no son válidas, dirá Radbruch, porque son abiertamente inmorales. Estos escritos de Radbruch van a tener una influencia muy grande en Hart, que es como el padre del positivismo analítico contemporáneo, quien le va a decir a Radbruch, mire, las normas nazis eran legales y nosotros, esa visión de que no existían, lo que hace es ocultar un dilema. O los dejamos libres o aplicamos una norma retroactiva. Y las dos son horribles, porque hay que castigar a los nazis, pero es horrible también aplicar una norma retroactiva. Entonces aquí empieza a ser una discusión entre el derecho, entre las teorías positivistas y las teorías morales, y el derecho natural. Bueno, es esta teoría jurídica del derecho natural, una teoría jurídica y es útil. Yo diría en parte que es una teoría jurídica, se está preguntando qué es el derecho, se está preguntando también cómo se debe interpretar este derecho. El derecho se debe interpretar con base en unos principios morales. Si el derecho está en contra de esos principios morales, ya no es derecho. Y es útil en el sentido en que se hace una reflexión que yo pienso que hoy en día debemos hacernos, y es cuáles son mis obligaciones morales como juez frente a una norma jurídica. En 1961, Hart publica el concepto de derecho y hay muchas cosas que están pasando. Hart está respondiendo a estas teorías de derecho natural. Él ya había escrito algunos artículos sobre el tema. Hart también está respondiendo a lo que ha pasado en la Segunda Guerra Mundial.
El texto es escrito en 1961, la Guerra Mundial acaba hace alrededor de 15 años. O sea, si nosotros estuviéramos en esa época, estaríamos hablando sobre algo que ocurrió en 2006. Entonces, piensen qué tan cerca Hart tiene la Segunda Guerra Mundial. Hart era de origen judío, participó en un grupo de inteligencia, pues una parte del ejército, del sistema de espionaje inglés. Entonces él tenía eso en mente. Y Hart empieza a discutir con estas ideas naturalistas con las ideas que venían del realismo. Y con la idea de Leon Fuller, según la cual un sistema jurídico garantiza cierto nivel de justicia. Hart criticará mucho esto. Hart pensará que un sistema jurídico con normas públicas que prohíban la retroactividad puede dar sistemas tan atroces como el apartheid en Sudáfrica o el sistema esclavista en Estados Unidos. Bueno, como yo les dije, este es un tema que la filosofía del derecho ha abandonado un poco y que ha trasladado hacia otro horizonte, del cual hablaré un poco más tarde. A Hart también le parece muy exagerado la idea del realismo jurídico. ¿Cómo así que no hay normas y los jueces pueden hacer con las normas lo que quieran? Fíjense y verá, dice Hart, que los jueces aplican el procedimiento y pues sin mayor pensarlo mucho. Si no pudieran aplicar las normas no habría procedimientos en un proceso. O sea, no habría normas procesales. Si nosotros no pudiéramos seguir las normas, pues nos mataríamos cada vez que íbamos en un carro manejando y no supiéramos qué hacer frente a un semáforo en rojo. Pues tiene que haber normas que seguimos. Ahora, hay casos excepcionales y él explica con base en la teoría del lenguaje de Weidmann cuáles son esos casos excepcionales. Bueno, es esta reflexión que Hart hace respecto del derecho natural y respecto de la teoría y respecto del derecho natural y el realismo, una teoría jurídica, y su propia posición del positivismo es esto, una teoría jurídica. Si ustedes ven en el concepto de derecho, digamos que los problemas básicos que aún hoy discutimos. ¿Es útil? Yo diría que sí, porque da un lenguaje que nos permite hablar hoy en día sobre teoría jurídica. Yo creo que la pretensión de Hart también tiene la pretensión de encontrar una versión universal del derecho. Yo pienso que eso es una versión ya rebatida. Yo pienso que en esto Hart, en mi opinión, fracasa. El mismo Raz, que es un seguidor de Hart, estudió con él, va a decir a lo mejor nuestra única pretensión es explicar qué es el derecho dentro de nuestra cultura, o sea, como claudicando esas objeciones. Pero yo sí creo que toda esta reflexión sobre qué es la norma jurídica, cómo se interpreta el derecho. Hart no tiene una teoría de la interpretación en cuanto le dice a los jueces cómo deben fallar. Hart solamente intenta describir cómo fallan los jueces. Pero ese marco conceptual de Hart es, en mi opinión, esencial para la reflexión que viene. Bueno, entonces estamos en una época donde ha pasado la Segunda Guerra Mundial, el derecho natural ha resurgido, el realismo todavía es muy fuerte en Estados Unidos y digamos que en el mundo ese escepticismo frente a la labor del juez como un simple aplicador de la norma, y empiezan a surgir unas teorías que lo que buscan es darle contenido a la labor del juez. Un poco es, si la ley no es capaz de determinar, de encauzar la decisión del juez, pues metámosle a la ley otras cosas. Entonces, eso es un poco la reflexión de Dworkin. Dado que la ley puede ser ambigua, la ley puede ser contradictoria, los jueces pueden decidir como quieran, pues metámosle moral. El juez debe fallar según la mejor interpretación moral de la norma existente, del derecho existente. Esa es, dicho de una forma muy rápida, el pensamiento de Dworkin. Dado que los jueces estaban siendo muy liberales, estaban creando muchas normas, va a haber también una reacción neoconservadora, entonces va a surgir una teoría que se llama el originalismo, y entonces le van a decir a los jueces, bueno, cuando tengan dudas, apóyense en la intención de quienes redactaron la Constitución. Esa es como la primera versión del originalismo, y luego de un discurso de Scalia a finales de los años 80, va a ser, apéguense al significado que tenía la Constitución o el texto normativo cuando fue creado, el texto legal cuando fue creado. Entonces, fíjense, era que lo que están buscando todas estas teorías es darle contenido a la ley, o sea, es decirle al juez, aplique la ley, pero aplíquela en este sentido, bien sea la mejor interpretación moral o bien sea el significado del texto en la versión originalista. Va a surgir también una nueva versión del derecho natural impulsada por el neoconservadurismo, que más que una teoría jurídica va a ser una teoría política.
Entonces, como la versión de derecho natural de Santo Tomás creía en la existencia de unos bienes absolutos que nunca pueden afectarse, entonces van a utilizar esta teoría para fundamentar su rechazo al aborto, a la interrupción voluntaria del embarazo, su crítica a a Roe versus Wade, que es la sentencia que permite, que prohíbe la prohibición de la interrupción voluntaria del embarazo en Estados Unidos. Y aquí va a recogerse el derecho natural aristotélico tomista como una visión política, como una versión moral de una corriente política. Igual yo creo que aquí no estamos propiamente ante una teoría jurídica, sino ante una justificación de unas visiones de un ideario político dentro de Estados Unidos. Sin embargo, hay autores que dentro de esta teoría dentro de esta edición van a ser obras muy interesantes, como John Finnis y Mark Murphy. John Finnis de hecho estudia con Hart, y lo que él va a intentar es entender el derecho como un sistema de normas que solucionan problemas de coordinación que no nos permiten llegar a esos bienes perfectos de los que había hablado Santo Tomás. Entonces aquí el derecho, aquí hay una teoría jurídica que nace de la versión política del derecho natural, diría yo. También hay autores que dicen, bueno, todo esto de hablar de la moral para darle contenido al derecho es muy ambiguo, la moral siempre tiene muchos conflictos, hay una forma de resolver todos los problemas jurídicos como más matemática, más exacta, y es la economía. Entonces está el movimiento de derecho y economía, está Richard Posner, quizá el principal adalid de este grupo. Entonces resolvemos un poco el problema del realismo, los jueces crean derechos, sí, pero entonces creen según las normas de la microeconomía, y entonces así yo sé que va a fallar el juez y el juez puede fallar de una forma razonable. Bueno, el problema de cómo el derecho influyó o no en atrocidades como las que cometieron los nazis y cómo hacer que el derecho evite esas atrocidades se volvió ahora un problema de derecho internacional. Entonces la teoría jurídica va a empezar a preguntarse, va a empezar a poner atención a sistemas jurídicos internacionales, a cartas de derechos humanos, a la Corte Penal Internacional, como una forma de evitar que se vuelva a ocurrir lo nazi. Y ese énfasis que fue tan especial después de la Segunda Guerra Mundial, en la filosofía jurídica se traslada más a un problema de derecho internacional. Entonces, a modo de unas conclusiones muy parciales, es útil esta reflexión. Entonces, esta última reflexión de mediados del siglo XX para acá se hace preguntas que primero son muy de una teoría jurídica, o sea, nos estamos preguntando qué debe hacer el juez, cómo debe fallar, y son muy útiles en el sentido que estamos haciendo una reflexión, cuál es la mejor forma para que un juez decida un caso, y eso está en el centro de todo el pensamiento jurídico. Quizás no es la más importante, y aquí yo soy un poco escéptico frente a la pregunta en sí. Diego López, en algún texto que no recuerdo cuál, decía, mire, si los jueces fueran solo la boca del legislador, la gente no pondría tanto cuidado en su elección y no discutiría tanto sus sentencias. Y ese es un argumento válido, pero es un argumento que opera de la otra forma. Si las normas no fueran tan importantes, pues nadie le pondría cuidado al Congreso. Entonces, yo pienso que es una pregunta muy importante, pero no debe dejar de prestar atención al problema político del derecho, que hay veces es descuidado por la teoría jurídica, tanto contemporánea como las anteriores. Ahora bien, para nosotros que estamos en la vida cotidiana y para ustedes como funcionarias y funcionarios judiciales, estas normas, ¿cuál es la importancia? Todas estas teorías, ¿cuál es la importancia? Y miren que dentro de toda esta pequeña historia muy rápida de las teorías jurídicas, una de las cosas que uno ve es que el pensamiento jurídico obedece a realidades políticas y económicas que nos tocan, que nos conmueven. Detrás de la forma como interpretamos hay una teoría de género que ve a la mujer de una u otra forma. Hay una teoría económica, hay una teoría política. Y uno puede interpretar la norma como abogado, como juez,
simplemente como una persona que actúa mecánicamente, como un conductor de un taxi que tiene tanto trabajo que solo para en los semáforos en rojo sin pensar en lo que está haciendo. A nosotros nos toca. Pero en la medida en que nosotros hacemos eso, en la medida en que nosotros no pensamos cuál es ese contexto histórico, cuál es ese contexto filosófico, cuál es ese contexto económico, pues nosotros nos convertimos cada vez en máquinas y dejamos de pensar en ser seres humanos. Y es precisamente esa deshumanización de nuestra labor la que permiten que sistemas atroces como el nazi aparezcan. Sócrates decía que una vida, en la apología de Sócrates, Platón pone a Sócrates a decir, una vida sin examen no merece la pena ser vivida. Yo pienso que ese es el objetivo de la teoría jurídica, más que encontrar respuestas sobre cómo debe fallarse y qué es el derecho, que entre otras cosas, como he dicho en esta presentación, creo que es una pregunta que ya pasó. Pero sí la pregunta sobre nuestra reflexión sobre cómo fallamos, cuál es ese contexto político sobre cómo fallamos, cuál es ese contexto político de la ley que yo aplico. Todo eso, esa reflexión es la que nos permite volver a ser personas, es la que nos permite darle sentido a nuestro trabajo y esa reflexión individual es la que nos permite llevar al derecho a ser un mejor sistema jurídico que resuelva los problemas en los que nos encontramos. Bueno, esta es mi presentación. Doy la palabra para que se hagan las preguntas sobre el tema. Muchas gracias, doctor Andrés. Vamos al fragmento de las preguntas. ¿Cómo puede enriquecer la práctica judicial las diferentes teorías jurídicas que abordan los problemas del derecho? Yo creo que una teoría jurídica que no preste atención a lo que hacen los jueces en su quehacer diario no es una teoría jurídica. O sea, no es una teoría jurídica válida. Yo, para entender qué es el derecho, tengo que entender qué hacen los jueces, cómo leen la norma, qué está sucediendo. Hay un texto, yo tengo un texto sobre los estudios críticos del derecho que publicó la UNAM, pero yo soy más bien crítico de ellos. Pero hay un texto de Duncan Kennedy que publicó Los Andes, en una traducción, si no estoy mal, de Diego López, que hace una reflexión muy interesante sobre cómo decide un juez. Y fíjense, verá que en cómo decide un juez tienen que ver muchas cosas que a nosotros los teóricos del derecho a veces se nos olvida. O sea, en cómo decide un juez tiene que ver qué tanto tiempo tiene, quién es el juez, cuál es la presión pública, si se alimentó bien o no. Esta es una reflexión que ya habían hecho los realistas. Si yo como teórico del derecho no presto atención a eso, mi teoría jurídica va a estar hablando sobre algo que no conoce, va a estar teorizando sobre elementos que ignora. Entonces, para mí el sustrato de lo que hace un teórico jurídico en gran parte es la labor del juez. Digo en gran parte porque yo creo que la teoría jurídica también debe prestar atención a la actividad del legislador y su efecto en nuestras vidas cotidianas. Creo que eso es un aspecto que la teoría jurídica ha abandonado. En el concepto de derecho de Hart menciona eso, pero nunca lo desarrolla y sus estudiantes tampoco lo desarrollan. Hart dice, hay que hacer una teoría jurídica para el hombre de a pie que está caminando en la calle y solo quiere seguir el derecho. Esa parte ha sido abandonada, pero la otra parte es esencial también. Muchas gracias, doctor Andrés. Vamos a otra de las preguntas formuladas en nuestro chat de participación. ¿Cómo puedes llegar a consensos en la práctica judicial teniendo en cuenta la multiplicidad de teorías jurídicas? Yo diría que no va a haber nunca consensos, y eso está bien que no haya. En filosofía, todo problema filosófico es un problema filosófico porque no hemos hallado la forma de resolverlo. Esa es una respuesta que da John Austin, no el filósofo del derecho, sino el filósofo del lenguaje, que yo estoy de acuerdo. Algún día quizás logremos resolverlo y entonces ya no habrá necesidad de teorías jurídicas. Entonces, si a uno le dicen, bueno, si no vamos a lograr un consenso, si no vamos a encontrar la teoría jurídica válida, entonces, ¿para qué estudiamos teoría jurídica? Pues para que nuestra respuesta sea lo mejor posible, para que nuestra respuesta dé cuenta de nuestro contexto político, de nuestro contexto histórico, para que no estemos simplemente reproduciendo sin pensar, para que nuestro acto tenga un fundamento y una justificación que dé sentido a lo que estamos haciendo. Entonces, el problema del consenso es imposible.
Ahora, yo a mis alumnos cuando uno empieza a enseñar filosofía, siempre encuentro un alumno que esta respuesta lo asusta, pero yo siempre les hago esta analogía. Miren lo que pasa con la Tierra. O sea, hay gente que cree que la Tierra es plana. Nosotros no tenemos consenso sobre la redondez de la Tierra. ¿Significa eso que la Tierra es plana? No. ¿Significa eso que no es redonda? No. Significa eso que es muy difícil que todos nos pongamos de acuerdo. Pero hay argumentos que son mejores. Hay muchos argumentos como para creer que la Tierra es redonda y que la Tierra no es plana, de forma tal que creer que la Tierra es plana es irrazonable. Igual en teoría jurídica, hay muchos argumentos para pensar que hay mejores formas de entender el derecho y de interpretarlo, de forma tal que quien piense distinto, uno puede decir que no está actuando de una forma razonable. Todavía no hemos hallado la mejor forma de entender el derecho, de la misma forma que en física todavía no hemos respuesto muchas preguntas, como por ejemplo, ¿qué es el espacio? Pero algún día las encontraremos y no debemos descansar en nuestro intento de hallarlas y en nuestro intento de hacer que nuestra praxis, en nuestra vida cotidiana, reflejemos la mejor respuesta posible. Muchas gracias, doctor. Vamos a nuestra última pregunta. ¿De qué manera la teoría jurídica puede impactar positivamente en la argumentación judicial? Yo creo que, como venía explicando, en darles, a ver, son muchas formas en que impactan y digamos que por eso. La primera es en desechar interpretaciones que son equivocadas. Para mí uno de los aspectos más bonitos que como persona he tenido es empezar a estudiar teoría de género en la interpretación jurídica. Yo nunca la tuve en la universidad, mis profesores no la tenían, eso no había llegado a Colombia en la década de los 90. Y el empezar a entender la teoría de género dentro de la teoría jurídica, creo yo que me hace mejor persona. Y creo yo que si yo fuera funcionario judicial, me llevaría a decisiones judiciales mucho mejores, que dan respuesta a un problema ético y político en el que está mi comunidad. Pero también yo creo que aprender sobre teoría de economía y derecho también me lleva a una mejor respuesta. Entonces, yo pienso que todo este aprendizaje me lleva a mí a desechar ideas que yo pueda tener que son equivocadas, a entender otras y a expandir la forma en que yo veo el caso para hallar una respuesta que pueda ser la más justa y la que mejor resuelva los problemas políticos y sociales en que nos encontramos. Muchas gracias, doctor. Nuestro agradecimiento especial al doctor Andrés Molina Ochoa por su clara y ponderada explicación sobre las diversas teorías jurídicas y sus implicaciones a lo largo de la historia, así como sus principales preguntas y problemas. Esto con el objetivo de reflexionar sobre su actualidad y su relación con la práctica judicial, lo cual puede contribuir de manera significativa a robustecer las decisiones judiciales. Gracias a los servidores y servidoras judiciales y a todas las personas que actúan en el sector justicia que se conectaron a esta conferencia virtual. Los invitamos a que nos sigan a través de las redes sociales como Facebook, Instagram, Twitter y YouTube, en donde podrán encontrar información sobre todas nuestras videoconferencias, además de otras noticias de interés. Muchas gracias.